Bien, muchas gracias por la invitación. Espero, mi intención aquí es entusiasmar a alguien con un problema que quiero que alguien resuelva, que debe ser un ejercicio, pero como yo no conozco las cosas, me gustaría que alguien lo hiciera. En fin, entonces lo voy a motivar, pero antes de entrar directamente en lo que quiero hablar de caminata en grupos de memorfismo unidimensionales, que es un poco específico, voy a contar un poco lo que yo hago y por qué me interesa en esto. Yo no soy probabilista y lo que voy a hablar de probabilidades va a ser bien básico, en el sentido de que no voy a entrar en martingalas complicadas ni nada de eso, pero quiero explicar que en teoría de grupos las probabilidades se han vuelto muy importantes en los últimos 50 años, 60 años, tal vez, y hoy en día son una herramienta fundamental para estudiar ciertos aspectos. Todo esto viene desde, voy a escribir algunos nombres. Bueno, Polya no lo pensaba así, después lo reinterpretaron de esta manera, pero Polya, quien plantea el problema de la caminata aleatoria, no sé cómo la conocen en México, si del borracho o... Sí, del borracho, es universal, ¿cierto? El borracho, ok, que se va... Lo que pasa es que yo en este borracho no me pierdo igual en el DF, pero da lo mismo. Si se va a izquierda o a derecha con probabilidad 1/2, ¿cierto? Una caminata simétrica, entonces se tiene la recurrencia, va a pasar infinitas veces por el origen para casi todo camino, ¿cierto? Y lo mismo vale si yo hago la caminata aleatoria en la grilla en el plano y deja de ser cierto si la hago en el espacio, ahí hay un fenómeno de cambio de recurrencia a transiencia, ¿cierto? Y él lo plantea así, la verdad es que desconozco exactamente el artículo original, pero creo que lo plantea como una suerte de cálculo interesante, probabilístico, como una suerte de jugarreta. Pero el punto lo que quiero considerar ahora es que uno puede pensar eso como que está caminando en un grupo. El grupo en cada caso es Z, Z2, Z3, ¿cierto? Y perfectamente uno se puede plantear el mismo problema en otros tipos de grupos, más complicados, ¿cierto? Y todos sabemos que si tenemos un grupo, digamos, con un número finito de generadores, yo prescribo los generadores y obtengo un grafo asociado a ese grupo, que es el grafo de Cayley, ¿cierto? Donde los vértices del grafo son los elementos del grupo y dos vértices se unen por una arista. Si yo, a partir del elemento que corresponde a un vértice, puedo llegar al elemento que corresponde al otro vértice multiplicando a izquierda, digamos, por un generador. O a derecha, hay gente que lo hace a izquierda, hay gente que lo hace a derecha. Depende de su gusto. ¿Ok? Eso es un grafo de Cayley. Y por ejemplo, el grafo de Cayley de Z con el generador estándar, 1, 0, es la grilla en el plano. Pero hay que tener cuidado porque si yo considero el mismo Z con el generador, con dos generadores, 2 y 3, el grafo de Cayley cambia, ¿cierto? ¿Sí? Pero aún así las propiedades de la caminata aleatoria son robustas. Muchas propiedades son robustas y de hecho reflejan propiedades intrínsecas del grupo, más allá de el grafo en sí. Entonces, de ahí aparece un nombre que es sumamente importante, que es Kesten. Y de hecho Kesten en su tesis hace caminata aleatoria en grupo y tiene un teorema que es muy importante, que es la caracterización de una propiedad algebraica, que también se puede pensar como una propiedad dinámica, una propiedad muy importante en teoría de grupos que yo la voy a llamar promediabilidad. Esto es por escoger un nombre, no hay un nombre definido en castellano. Si ustedes van a la referencia en inglés es amenable, y esto creo que lo propuso von Neumann, y si ustedes van a la referencia en francés es moyenable. No es lo mismo, ok, no es lo mismo. Yo prefiero la terminología francesa porque amenable en castellano es como un grupo agradable, un grupo simpático, no sabría cómo traducirlo. Cambio moyenable da una de las pistas que significa ser. Moyenable es un grupo que tiene una suerte de promedio intrínseco. Una manera de decirlo de manera concreta es que cada vez que yo tengo una acción por homomorfismo de un espacio métrico compacto, hay una medida de probabilidad invariante, ¿okay? Que es una propiedad estándar para Z, por ejemplo, por el teorema de Bogoliubov-Krylov, y para grupos abelianos, por ejemplo, por una extensión fácil del teorema de Bogoliubov-Krylov, y
uno empieza a subir, tiene los grupos nilpotentes, solubles, etcétera, pero deja de ser verdad, por ejemplo, en el grupo libre. ¿Okay? Y Kesten lo que hace en su tesis es una cosa muy bonita, que es, bueno, ya había sido considerado, considerar el laplaciano en el grafo de Cayley de un grupo. Laplaciano en grafo es una cosa estándar, yo tomo una función y tomo esa función y le aplico el operador de promedio, o sea, la nueva función va a ser el promedio de lo que hay en los vértices cercanos, ¿cierto? Es un operador y me intereso en el espectro de ese operador. Y el laplaciano va a ser la identidad menos ese operador en realidad, y me interesa saber cómo es su espectro. ¿Okay? Y por ejemplo, un teorema es que Kesten caracteriza la promediabilidad en términos de 0 está en el espectro del laplaciano del grupo si, solo si el grupo es promediable. ¿Ok? Laplaciano considerado como la identidad menos el operador de promedio. ¿Ok? Es un teorema que está en la tesis de Kesten y hay otro teorema importante que después está completado por Fellner, que es una caracterización geométrica que es la promediabilidad, y la verdad es que la promediabilidad es una noción importantísima en teoría de grupo, uno la puede ver geométricamente, probabilísticamente, dinámicamente, en términos de análisis funcional, etc. Y, en fin, yo hablo un poco de esto porque nos vamos a encontrar necesariamente en lo que yo voy a hablar con uno de los problemas o de las pesadillas de la comunidad en este tipo de cosas, un problema que llevan abierto mucho tiempo. Y luego hay un paper histórico también de Furstenberg con Kesten, donde ellos empiezan a construir una teoría de caminata aleatoria en grupos que son subgrupos de grupos de Lie o grupos de Lie propiamente tales. Estoy hablando de los años 50, 60, por ahí. Furstenberg tiene un teorema muy importante de la definición de lo que va a ser un borde de Poisson, por ejemplo, para un grupo en general. Hoy en día se le llama el borde de Poisson-Furstenberg, que es de alguna manera una realización medible del espacio de todas las funciones armónicas sobre el grupo. ¿Ok? Y bueno, esto ha seguido desarrollado. Hay en los años 70 hay una introducción de un concepto bien bonito en esto, que hoy en día se estudia mucho, que es la noción de entropía. Uno puede definir la entropía de un grupo. ¿Ok? Y en fin, puede hacer muchísimas cosas en este tipo de... en este contexto. ¿Ok? Y esto, aquí yo estoy hablando en general, no estoy concentrándome en casos particulares de grupos, son objetos generales, el espectro laplaciano, la promediabilidad, la entropía de un grupo, etc. Pero yo lo que me voy a concentrar ahora son en ciertas clases de grupos, los voy a llamar definidos dinámicamente, y me interesa saber qué puedo lograr con este tipo de ideas. Aquí se pueden pensar en muchas cosas. Por ejemplo, esto es algo muy útil en la práctica. Yo tomo un árbol, piensen en un árbol discreto, piensen en la isometría del árbol. Eso es un grupo, que en varios contextos se estudia mucho. Los grupos de isometrías de árboles son muy importantes. Y lo que yo me voy a interesar también con una motivación dinámica son los grupos de difeomorfismos de una variedad. ¿Qué puedo extraer usando métodos probabilísticos en difeomorfismo de variedades? ¿Ok? Entonces voy a volver un poco sobre esto, pero lo voy a hacer de manera concreta con casos particulares. Por ejemplo, voy a hacer grupos de homeomorfismos unidimensionales y voy a mencionar un resultado que generaliza la recurrencia de polia en este contexto. Entonces, ¿qué es un grupo de homeomorfismos unidimensionales? Voy a tomar la recta y voy a tomar homeomorfismos
que preservan orientación de la recta. ¿Ok? Y voy a suponer que gamma es un grupo finitamente generado, digamos con K generadores, y bueno, uno tiene tendencia a pensar que si yo cargo demasiado un generador respecto a su inverso, la caminata se me va a ir hacia un lugar o hacia el otro. Entonces voy a colocar una probabilidad P en gamma. Piensen que la voy a poner en el sistema de generadores, pero en realidad no es necesario, yo podría ponerla en todo gamma. Hay cosas que van a funcionar mejor si la probabilidad tiene soporte finito, pero en fin, en este caso la voy a colocar en todo gamma, es decir, a cada elemento le voy a asociar un peso, pero voy a suponer que es simétrica. ¿Qué quiere decir que es simétrica? Quiere decir que la probabilidad de un elemento es igual a la probabilidad de su inverso. ¿Ok? Entonces voy a considerar caminata simétrica en el... pero ya no exactamente en el espacio unidimensional, sino que en el grupo que está actuando ya. ¿Ok? Y bueno, sucede que en este contexto más general el teorema de Polya sigue valiendo. ¿Ok? Entonces, teorema, la caminata es recurrente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que la caminata sea recurrente? Bueno, yo no estoy saltando de un punto en punto, sino que piensen que un grupo de homomorfismos puede ser muy complicado, puedo tomar dos homomorfismos al azar, me da un grupo y veo lo que pasa. Entonces yo tomo un punto de la recta y veo su órbita, a lo mejor se distribuye de manera muy complicada. A lo mejor es algo discreto, es el caso más sencillo, pero a lo mejor la órbita, la clausura de la órbita es un conjunto de Cantor, o localmente un conjunto de Cantor, o a lo mejor es todo. ¿Okay? Lo que quiere decir que sea recurrente es que existe un intervalo de la recta que es compacto, tal que para todo x en la recta, la órbita aleatoria de x visita ese intervalo infinitas veces. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un grupo totalmente arbitrario, no tiene por qué ser Z, o como en el caso de la caminata de Polya, los puntos van hacia la derecha, van hacia la izquierda, van hacia la derecha, van hacia la izquierda, etcétera. Se tiene exactamente el mismo comportamiento. Es algo totalmente general. ¿Ok? Y hay una manera de pensar en este tipo de cosas o de intuir por qué son verdad, y es a través de la medida estacionaria. Entonces, voy a definir lo que es una medida estacionaria. Hay gente que le dice armónica, y creo que armónica en castellano va sin H, ¿cierto? Pero creo que en probabilidad siempre se le dice estacionaria, ¿cierto? Pero hay gente fuera del ámbito de probabilidades que le dice armónica a esta medida por razones que son un poquito naturales. Entonces, me voy a quedar en este contexto. Voy a tomar un grupo que está definido dinámicamente, digamos, un grupo que actúa en un espacio. Y para simplificar, voy a suponer que es un grupo de homeomorfismos de un espacio X, que voy a suponer que es métrico y compacto. Y en gamma yo tengo una distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces yo tengo un grupo actuando, naturalmente. Entonces, en general, cuando yo tengo acciones de grupo, si el grupo es más complicado que un grupo abeliano, no hay medida de probabilidad invariante por la acción. Eso es una herramienta fundamental que uno usa en dinámica, por ejemplo, uno va a buscar medida de probabilidad invariante y trata de estudiar dónde están soportadas, si son regulares o no, etc. Pero en general no hay, si yo tomo un grupo que es complicado. Pero lo que siempre existe
es una medida estacionaria. ¿Qué es una medida estacionaria? Es una medida de probabilidad en el espacio que es invariante en el sentido probabilístico, o que es invariante en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que para todo subconjunto del espacio se tiene que la medida del conjunto es igual a... lo voy a escribir, voy a suponer que gamma es infinitamente generado, lo voy a escribir como suma, no como integral. Sumatorio de g en gamma de la medida de la preimagen por la probabilidad del elemento. ¿Ok? Esto representa al promedio de la preimagen del conjunto, ¿cierto? Entonces, tal vez la medida de la preimagen por un elemento en particular es diferente a la medida original, pero en promedio son iguales. Y esto para todos sus conjuntos. ¿Ok? Y lo importante es un teorema, es una aplicación directa de teoremas de tipo punto fijo, es que siempre existen. ¿Ok? Siempre hay. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo tengo una acción de gamma de un grupo por un espacio métrico compacto y una probabilidad no necesariamente simétrica, existen medidas de probabilidad estacionaria. ¿Okay? Y, por ejemplo, entender cuándo esas medidas de probabilidad son únicas o cuándo tienen buenas propiedades de regularidad, si mi grupo gamma, por ejemplo, es un grupo de difeomorfismo, es un problema súper importante. ¿Ok? Entonces, quiero hacer un cálculo que es bien bonito y que es bastante elemental. Este aparece en un artículo que escribimos con Bertrand Terouan y Víctor Clepsien, que explica por qué la caminata en dimensión 1 siempre es recurrente. ¿Ok? Y es un cálculo brillante que se le ocurrió a Víctor y es un cálculo estándar, pero que puesto en un contexto de este tipo que es algo brillante. Entonces, recuerden que yo ahí estaba hablando de una caminata en la recta, ¿cierto? El problema es que la recta no es compacto. Ahora, los homomorfismos de la recta y los homomorfismos del intervalo es exactamente lo mismo, porque le agrego los dos puntos y no pierdo ningún tipo de continuidad. Entonces yo puedo pensar mejor que mi grupo gamma, que voy a considerar ahora en este contexto, es un grupo de homomorfismo del intervalo cerrado. ¿Ok? Y cuando lo miro así, y yo tengo una distribución de probabilidad en gamma, y echo a andar la caminata aleatoria, me va a quedar una medida estacionaria dentro del intervalo. Ahora sí, porque el intervalo es compacto. ¿Cierto? Bueno, lo que está pasando allá se refleja, o es más bien una consecuencia del hecho de que si yo tengo un grupo de homomorfismos del intervalo que preserva la orientación y P es una distribución simétrica en gamma, entonces yo sé dónde van a quedar las medidas estacionarias. Las medidas estacionarias se concentran en 0 y en 1. No queda nada estacionario adentro. ¿Ok? Y eso significa que, por cosas estándar, que la caminata necesariamente tiene que ir a acercarse a menos infinito y al infinito, porque la medida estacionaria dice exactamente dónde yo tengo que estar por los caminos aleatorios, una cantidad bien establecida de eso. Entonces, toda medida estacionaria se concentra en los extremos. Y si yo tengo una medida concentrada en los extremos, obviamente es estacionaria porque es invariante. Los dos extremos son puntos fijos, ¿cierto? Pero lo importante es que es eso. Significa que la caminata aleatoria se va cerca del infinito, pasa mucho tiempo allá, después vuelve, se va cerca del menos del infinito, pasa mucho tiempo allá, etc. ¿Ok? Siempre y cuando la distribución sea simétrica.
Voy a arriesgarme a hacer la demostración de esto porque yo creo que ilustra un poco lo que pasa y por qué la unidimensionalidad del espacio donde estoy es tan importante. Si yo trato de mover esto a dimensión superior, se pierde absolutamente todo y de hecho hay muchos problemas que están en pañales en este tipo de cosas. Entonces voy a hacer eso. Y voy a hacer una primera reducción moviendo las manos. Es decir, yo tengo una medida que es estacionaria, nu, y bueno, la nu puede tener soporte en el interior y puede estar soportada también en los extremos. Yo lo que quiero probar es que solo está soportada en los extremos. Entonces voy a suponer que no, y entonces va a tener una parte en el interior y la parte en el interior también va a ser estacionario porque lo de los extremos está fijo, ¿cierto? Entonces voy a suponer que nu tiene soporte, voy a escribirlo así, dentro del intervalo. Y bueno, cuando yo tengo soporte dentro del intervalo, yo tengo esencialmente dos posibilidades, en realidad tres. Pero una es que nu sea una medida que esté soportada en una cantidad de puntos, en un conjunto de puntos que sea discreto. Y si yo la tengo soportada en un conjunto de puntos que sea discreto, yo puedo restringir mi caminata aleatoria a ese conjunto de puntos discretos, que se me va en las dos direcciones, y ahí esencialmente tengo una caminata de Polia. Entonces no tengo nada que pensar, digamos. La caminata se me restringió a una caminata de Polia. Entonces vamos a suponer que el soporte de nu no solo está contenido, sino que es igual al intervalo. ¿Ok? O sea que no vive en un conjunto discreto, sino que vive en todo. A priori podría vivir en una suerte de conjunto de Cantor adentro, ¿cierto? Pero si vive en un conjunto de Cantor, yo lo que hago es, como yo estoy en la categoría de homomorfismo, yo colapso el complemento del Cantor, y yo lo que veo es algo con un soporte total, ¿ok? Yo estoy en categoría de homomorfismo y no tengo ningún problema. Entonces yo puedo suponer que el soporte de nu es el intervalo, y cuando el soporte del intervalo me queda una medida total sin átomo, es esencialmente la medida de Lebesgue. Es decir, yo puedo cambiar, puedo reparametrizar todo de modo que me quede la medida de Lebesgue. ¿Ok? Eso me simplifica los cálculos. Si no, yo podría hacer los cálculos de la medida original, pero yo puedo suponer módulo reparametrización, que es la medida estacionaria y la medida Lebesgue. Entonces, lo que vamos a ver es que no puede haber ningún proceso simétrico que tenga algo estacionario que sea la medida de Lebesgue. ¿Ok? Y la prueba es bastante sencilla. Bueno, recuerden, nu es la medida de Lebesgue, por lo tanto, yo puedo escribir que nu del intervalo 0S, con S cualquier punto dentro del intervalo, es igual a S. Lo voy a escribir así. Y como la medida es estacionaria, yo puedo escribir esto como, aquí lo voy a escribir como integral mejor, como la integral sobre gamma de nu de g a la menos 1 de 0S de PG. Si lo quieres leer de manera discreta, esto es la suma de g en gamma de la medida de la preimagen por la probabilidad del elemento. ¿Ok? Bien. Eso es esencialmente que sea estacionario. O sea, tomo un intervalo, veo su imagen, algunas son más largas, otras son más cortas, pero en promedio son lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La medida P es simétrica, entonces yo puedo escribir esto como la integral sobre gamma de nu de G de 0S de la imagen más nu de la preimagen dividido por 2 de PG. ¿Ok? Y eso porque la probabilidad es simétrica. Bien, pero recuerden que no es la medida de Lebesgue, entonces en realidad lo que estoy escribiendo es que S es igual a la integral sobre gamma de G de S más G a la menos 1 de S dividido por 2 de PG. ¿Ok?
Y ahora esa igualdad que yo tengo allá la voy a integrar entre 0 y un t dado. Entonces, yo integro la igualdad entre 0 y t, lo que me da es que t cuadrado es igual a la integral entre 0 y t y entre 0 y gamma de g de s más g a la menos 1 de s de p g. ¿Ok? Eso es pasando el 2 hacia el otro lado, me queda esa igualdad. Ok, y lo voy a escribir de esta manera. ¿Qué cosa? Es sobre gamma, ¿no? No entre cero. Está rarísimo eso. Por eso. Ya, lo voy a, de hecho puse creo que aquí debería poner dpg y luego ds. Y aquí quiero invertir. Y aquí van a ver lo que va a pasar. Ok. Y no sé si esto esta expresión les suena a algo. Es un ejercicio estándar en análisis básico. Que yo tengo un homomorfismo cualquiera, eso es siempre mayor o igual que t cuadrado. Una desigualdad de tipo Jensen. ¿Ah? Voy a hacer un dibujo, porque supongan que G, mi homomorfismo sea de esta forma. ¿Ok? Este es mi G, y yo voy a parar en un punto T. Voy por acá y creo que tengo tiza de color. ¿Cierto? Ya no la tengo. Esta parte de acá, esa área, va a ser la integral entre 0 y t de g de s de s. ¿Cierto? Y la parte, si yo hago el gráfico simétrico, eso corresponde al gráfico de la inversa, y esta parte en blanco va a ser la integral entre 0 y t de g a la menos 1 de s de s. ¿Están de acuerdo? Ahora, si se fijan, esta parte azul se replica acá, exactamente la misma, por simetría. Entonces, si suman la parte blanca con la parte azul, les queda este cuadrado más esta región. Este cuadrado en área. Y esta región es positiva. ¿Okay? Entonces se hace un defecto aquí. Esto es siempre mayor o igual a t cuadrado. Y de hecho va a ser igual solamente si este punto está en la diagonal. ¿Cierto? ¿Está claro? Entonces eso va a ser, aquí siempre se va a tener una desigualdad estricta y como se tiene una igualdad, la única posibilidad es que el punto T sea fijo por G. ¿Perdón? No. No. Yo pasé el 2 para que me quedara 2t para que la integral fuera t cuadrado, no t cuadrado medio. No, porque, o sea, sí, pero una integral es la de lo que se ve acá, un pedazo y el otro pedazo. Los dos complementan. ¿Ok? Entonces, la única posibilidad es que el punto T sea fijo por G. Y este argumento yo lo hice para cualquier T. Entonces, todos los puntos son fijos. Entonces, en realidad, me faltó decir algo. El grupo es trivial. Entonces, en realidad, ese teorema está... Tengo que agregar la hipótesis obvia que el grupo no es trivial. ¿Ok? En fin. ¿Ok? Una demostración muy bonita y, de hecho, bueno, uno no reobtiene la recurrencia de polio porque justamente es el caso de la medida discreta que descartamos en un inicio, pero una demostración muy bonita que explica lo que está pasando y claramente aquí uno ve que el contexto unidimensional es muy importante. ¿Ok?
Entonces, déjenme ahora ejemplificar esto con un grupo que para nosotros es una suerte de pesadilla. Y voy a aprovechar de plantear una pregunta. Entonces voy a hablar de un grupo especial, que es el grupo de Thomson F, que es un grupo precioso, que de alguna manera captura todos los fenómenos unidimensionales que uno puede pensar. El grupo de Thomson F es muy sencillo de definir, son homeomorfismos que son afines por pedazos, son diádicos, en el sentido que ahí donde un elemento es derivable, su pendiente es una potencia de 2. ¿Okay? Y los puntos de discontinuidad son solo racionales diádicos. Por ejemplo, ese elemento, F, representa un homeomorfismo del intervalo, ¿cierto? Y aquí la pendiente es 1 medio, 1 y 2. ¿Ok? Y voy a dibujar otro. Perdón, me ha quedado bien. Que es exactamente lo mismo, pero concentrado en un intervalo especial. Entonces, voy a colocar esto, eso. ¿Ok? ¿Por qué dibujé eso? Porque uno demuestra, es bastante sorprendente, pero no es muy difícil probar, que el grupo de Thomson está generado por esos dos elementos. ¿Okay? O sea, yo puedo escribir cualquier homeomorfismo diádico del intervalo como composición de estos elementos y de su inverso. ¿Ok? ¿Claro? Pregunta. Tiene más de... Bueno, esta pregunta fue originalmente planteada en los años 60, pero se empezó a poner de moda por ahí por los años 80 y hasta el día de hoy no se sabe. Ha habido muchos intentos para lidiar con esta pregunta, pero todos han fracasado. La pregunta es saber si ese grupo es promediable. ¿Okay? Es una verdadera pesadilla. Ha habido muchos intentos, muchas prepublicaciones que están de hecho en Archive, donde algunos demuestran que es promediable, otros demuestran que no es promediable. ¿Okay? Todas las demostraciones propuestas hasta ahora se le ha encontrado un error fatal. ¿Okay? Y de hecho, lo que es curioso es que la comunidad no tiene claro hoy en día hacia dónde apuntar. ¿Okay? Incluso hay un tercer grupo de matemáticos, que tal vez puede ser reducido a un singleton, que piensa que es un problema no decidible. ¿Okay? Y eso es súper interesante. ¿Okay? Pero en fin, es un problema que uno lo ataca por la perspectiva que lo ataque, siempre como que choca con un muro. Como les dije, la probabilidad tiene muchas caracterizaciones y cada vez que uno aplica esa caracterización al grupo de Thomson, se da cuenta de que el Thomson es exactamente el prototipo de grupo para los cuales esa caracterización no se puede aplicar. ¿Okay? Siempre es así. Y como tiene estas propiedades de autosimilaridad el grupo de Thomson, entonces en general cuando uno lo trata de aplicar dice, si los subgrupos fueran así, entonces el grupo lo sería también. Pero los subgrupos se parecen tanto al grupo de Thomson que uno llega a una suerte de loop, y es por eso que hay gente que piensa que puede ser indecidible. En fin, este es un problema que, como les decía, es una pesadilla para la comunidad, pero una cosa que a mí me gustaría ser capaz de hacer los cálculos es hacer algo más modesto, no ir a la promedialidad, sino que volver al grupo de Thomson F y replantear la recurrencia en un contexto más probabilístico. Miren, el grupo de Thomson también se puede plantear de la siguiente manera. Yo puedo pensar en transformaciones que envían árboles binarios finitos en árboles binarios finitos. ¿Ok? Entonces voy a hacer un solo dibujo y va a quedar clarísimo sin aplicar el contexto general. Pero, en fin. Yo tomo este intervalo y este intervalo para mí va a representar, este punto, perdón, y este punto va a representar el intervalo total y esto va a representar el hecho de que yo lo divido en dos subintervalos, 0, 1 medio, 1 medio, 1. ¿Ok? Y así por delante. ¿Ok? Entonces, esto representa 0, 1,
0, 1 medio, 1, ¿cierto? 0, 1/4, 1/4, 1 medio. ¿Está claro? Y este de acá, 0, 1, 0, 1 medio, 1 medio, 1, 1 medio, 3/4, 3/4, 1. Por alguna razón nos gusta anotar de derecha a izquierda esto. Si se olvidan ahora de lo que yo escribí de los intervalos y piensan simplemente que yo estoy enviando un árbol en este otro árbol, esto corresponde a una representación gráfica de esta transformación. ¿Claro? Porque está enviando el 0, 1 medio, el 0, 1 medio en el 0, 1/4, es el vértice que corresponde acá. El primer vértice está yendo al primer vértice, el segundo vértice está yendo al segundo vértice, y el tercer vértice está yendo al tercer vértice. ¿Ok? Y en general, si yo tengo dos árboles binarios finitos, con la misma cantidad de hojas, ¿cierto? Un par de árboles así representa un elemento del grupo de Thompson. ¿Ok? Bueno, y par de árboles binarios representan muchas otras cosas. Es decir, este grupo también es muy importante. Y de hecho fue una de las formas en que se introdujo originalmente fue a través de la lógica matemática, porque esto tiene que ver con con lo que uno llama la parentización en álgebra abstracta. Pero en fin, lo que me gustaría saber es lo siguiente. Cuando uno tiene árboles binarios, existen nociones de conteo, ¿cierto? Hay modelos de conteo. Me gustaría saber si, lo voy a escribir de manera coloquial, en general, si yo tengo para todo par de árboles binarios, el elemento de f que representan, o sea, que representan como par, arrastra, entre comillas, hacia uno de los extremos. ¿Ok? Nuevamente, nosotros vimos que en el contexto de la caminata aleatoria, si yo hago producto aleatorio, los elementos en general como que lanzan casi todo hacia la derecha o casi todo hacia la izquierda, ¿cierto? En algún momento lanzan todo hacia la derecha, después pasan por el medio y después vuelven a lanzar todo hacia la izquierda, etc. Me gustaría saber ahora, yo me doy dos árboles binarios con algún modelo de conteo de árboles binarios, me los doy al azar, eso me representa un elemento del grupo de Thompson, entonces yo creo que o debiera arrastrar todo hacia la izquierda o todo hacia la derecha. O sea, los pares de árboles binarios que son, entre comillas, equilibrados, deberían ser los menos. ¿Okay? Yo creo que es un conteo con algún tipo de modelo probabilístico y no deja de ser interesante. Hay problemas análogos que se han considerado en otros tipos de contextos, por ejemplo, caminata aleatoria en grupos modulares, y lo que se ha comprobado es que en general cuando uno hace métodos de conteo y cuando hace caminata aleatoria, en general obtiene exactamente el mismo tipo de comportamiento. En fin, bueno, esto en el caso de una estructura totalmente ordenada. ¿Cuánto dura el seminario? 1 hora. Ya. Voy a ahora cambiar un poquito el contexto. Bueno, sigue siendo unidimensional, pero voy a pasar al caso del círculo. No sé si en México se le dice círculo o circunferencia. ¿Se le dice círculo a la circunferencia? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, es que, bueno, en fin. Okay. Cuando yo digo del círculo me refiero a la circunferencia, no me voy a ir hacia adentro del... ¿Ok? Entonces, yo puedo pensar lo mismo con grupos de, digamos, homeomorfismo del círculo. ¿Ok?
Y esto fue estudiado desde el inicio, porque de hecho uno de los primeros trabajos de Furstenberg es considerar el caso, un caso muy natural. Yo le había dicho que Kersten y Furstenberg habían hecho multiplicación de matrices aleatorias. Un tipo especial de matrices son las matrices en PCL2R. Las matrices en PCL2R son transformaciones de Möbius. Las transformaciones de Möbius actúan en el círculo. ¿Ok? Y de hecho, pensar como matrices y pensarlo como transformaciones de Möbius es exactamente lo mismo. ¿Dónde vive la medida estacionaria? En el círculo, ¿cierto? Y de hecho, todas las medidas armónicas en el grupo yo las puedo recuperar integrando una función continua a lo largo del círculo sobre la medida estacionaria. ¿Okay? Esa es la noción de borde de Poisson-Furstenberg. Y de hecho aquí hay una pregunta muy importante que sigue en abierto y que yo creo que es como la pregunta fundamental del contexto. Hay un teorema de Furstenberg muy importante que dice lo siguiente: si yo tengo gamma dentro de PSL2R, pero que sea un grupo fuchsiano, Fux-TH, ¿ok? Bueno, algo que no dije, pero que es importante, y en lo que es importante insistir, es que la medida estacionaria, y en general todo el proceso, depende de la probabilidad que yo le pongo al grupo. Si yo cambio la probabilidad en el grupo, la camioneta aleatoria cambia, ¿cierto? Entonces, para cada medida, distribución de probabilidad, yo tengo una medida estacionaria. ¿Ok? Luego voy a explicar que en este caso, la medida estacionaria es única, lo que uno llama ergodicidad probabilística, una suerte de ergodicidad. La medida estacionaria es única. ¿Ok? Y lo que hace Furstenberg es lo siguiente. Yo me doy una distribución de probabilidad, me sale una medida estacionaria, cambio la distribución de probabilidad, me sale otra medida estacionaria, pero yo quiero encontrar una buena medida estacionaria. En general las medidas estacionarias tienden a ser bien complicadas. Me gustaría encontrar una que sea regular, es decir, absolutamente continua respecto a la medida Lebesgue. ¿Ok? Entonces el teorema dice que existe una distribución P sobre gamma tal que la medida estacionaria nu que le es asociada es absolutamente continua y de hecho equivalente a la medida Lebesgue. Equivalente en el caso. Es absolutamente continua respecto a la medida Lebesgue si es un grupo fuchsiano, por ejemplo, cocompacto. ¿Sí? Y ese es un teorema importantísimo. Ahora de grupo, no, covolumen finito, vamos a suponer que el grupo fuchsiano de una superficie a lo más con punta. ¿Okay? Es decir, que sea que la superficie asociada tenga volumen finito, para que la acción en el círculo sea minimal. ¿Ok? Entonces demuestra este teorema, una demostración muy bonita, un argumento muy lindo probabilísticamente hablando, pero hay algo escondido acá, es que en general para hacer esto, la distribución P tiene que ser compleja. Por ejemplo, uno puede probar que si yo tomo el grupo modular, es decir, las transformaciones de PCL2R que preserva la superficie modular, la distribución P, para la cual la medida armónica es absolutamente continua respecto al Lebesgue, no puede ser de soporte finito. ¿Okay? Es decir, P no es que esté soportada en una cantidad finita general, sino que tiene que desplazarse en todo el grupo. ¿Okay? Tiene que ser algo complejo. Y tratar de obtener un resultado similar, ya no para subgrupos de PSL2R, sino que para subgrupos en general de difeomorfismo, es un problema abierto muy importante. ¿Okay? O sea, dado un grupo de difeomorfismos del círculo que tenga una dinámica interesante, por ejemplo, que actúe minimalmente, quiero darle una distribución de probabilidad a ese grupo de tal manera que la medida estacionaria me salga absolutamente continua respecto al Lebesgue. ¿Okay? Piensan, es como una suerte de ecuación funcional. Yo quiero prescribir, tal vez no la medida estacionaria en sí, pero al menos el tipo de medida estacionaria que yo quiero fabricar.
¿Ok? Bueno, es un problema difícil. Quiero dar solamente un par de pistas sobre este problema. Primero, supongamos que gamma es un grupo de memorfismos del círculo que es no abeliano. Esencialmente lo que no voy a querer es que no haya ni grupos de rotaciones ni que hayan puntos fijos. ¿Ok? Y sin órbita finita. Si yo tuviera una órbita finita, módulo pasar a un subgrupo de índice finito, me queda un punto fijo. Y cuando yo tengo un punto fijo, yo puedo abrir el círculo en ese punto y veo una caminata en el intervalo. ¿Ok? Entonces yo estoy olvidándome de esos casos ya de alguna manera ya lo habíamos visto. Y el caso abeliano, el grupo de rotación. ¿Ok? Esencialmente eso. Bueno, teorema. Para toda P en gamma existe una única nu estacionaria en el círculo. ¿Ok? Es un teorema de una suerte de ergodicidad totalmente general y es interesante la historia de este teorema porque era uno de mis problemas de tesis y afortunadamente no lo resolví porque ya estaba resuelto. ¿Ok? Y estaba resuelto desde los años 80 y la persona que lo hizo fue este caballero Antonov y lo publicó en ruso en una revista de astronomía, porque lo publicó como un resultado de sincronización para señales aleatorias que vivían en una circunferencia. ¿Okay? Pero es exactamente eso. ¿Okay? Y él prueba la unicidad de la medida estacionaria. Bueno, nosotros tenemos cierto, tengo que decir que mucho de lo que he hablado lo hicimos con Bertrand Derwan y Víctor Klepsin. Hicimos una demostración más en el espíritu del argumento que yo les di. El argumento de Antonov tiene un argumento de Martingala bien bonito en medio, es totalmente diferente, pero fue él quien lo hizo por primera vez en los años 80. Entonces, como yo tengo unicidad de la medida estacionaria, yo puedo hablar de la medida estacionaria. ¿Okay? Entonces, este problema se entiende un poquito mejor. No es que yo quiera encontrar P para el cual hay una medida estacionaria que sea absolutamente continua, porque hay solo una. Yo quiero encontrar P para la cual la medida estacionaria sea absolutamente continua. Eso es lo primero. Ahora, ¿por qué es la medida estacionaria única? Es porque hay un fenómeno que ocurre en PSL2 que es totalmente general. Cuando yo tengo transformaciones de Mayview, bueno, una transformación de Mayview es algo muy sencillo. Yo tengo la elíptica, la parabólica y la hiperbólica, ¿cierto? Y lo que Furstenberg, de alguna manera, prueba en su artículo original con Kelsen es que el comportamiento hiperbólico es el que manda. Cuando yo hago caminata aleatoria, en general las transformaciones que yo obtengo son rápidamente hiperbólicas. Yo itero 3, 4 transformaciones aleatorias y yo veo inmediatamente que hay un punto fijo repulsor y un punto fijo contractor. ¿Ok? Y eso es totalmente general para caminata aleatoria en el círculo. Entonces la dinámica repulsor-atractor es genérica, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una caminata aleatoria en el grupo y yo multiplico elementos al azar, muy probablemente lo que yo voy a ver van a ser elementos que hay un número finito de puntos que son repulsores y un número finito de puntos que son atractores que están intercalados, repulsores con atractores, y los repulsores lanzan hacia los atractores para el producto. ¿Ok? Y esto es... bueno, no voy a hacer la demostración porque no me alcanza el tiempo. No es tan corta como el caso del intervalo, pero no es mucho más compleja que el argumento que yo di con la integral en el caso del intervalo, pero tiene mucha información. Por ejemplo, yo le hablé del grupo de Thomson F. Existe otro grupo que es importante en la teoría, que es el grupo, hay gente que lo denota G y hay gente que lo denota T, lo voy a denotar T, el grupo de Thomson T, que es exactamente lo mismo que F, pero en lugar de actuar en el círculo, actúa en lugar de actuar en el intervalo, actúa en el círculo. Aquí yo me autorizo también a hacer rotaciones que sean diádicas, es decir, que yo roto por un racional diádico. ¿Okay? Y ahí me queda un grupo que es mucho más rico, que
tiene rotaciones de orden arbitrario, porque yo puedo hacer una rotación de 1 dividido por 2 a la n, y eso tiene orden 2 a la n, ¿cierto? Tiene muchas rotaciones, ¿sí? Pero este teorema se aplica. Entonces, a pesar de que el grupo tiene muchas rotaciones, cuando yo hago una caminata aleatoria en el grupo, rápidamente yo veo una dinámica repulsor-atractor. ¿Sí? O sea, la caminata aleatoria no queda enfrascada en la parte de rotaciones, sino que rápidamente se va a la parte de a una dinámica repulsor-atractor. Voy a hacer una pregunta, la voy a decir, no lo voy a escribir como en el caso anterior, pero esencialmente la misma que planteé para el caso del grupo de Thomson F. Piensen ahora que este diagrama, antiguamente yo mandaba la primera, bueno, lo hacía de derecha a izquierda, mandaba la primera hoja, la segunda, la tercera. Ahora lo único que me estoy autorizando es que ya no mande la primera, sino que mande la primera en cualquiera, y una vez que yo determine la imagen de la primera, yo recorra circularmente la hoja. Entonces yo puedo, por ejemplo, mandar esta acá, y luego si hice eso, esta tiene que ir acá, esta tiene que ir acá, y eso representa un elemento del grupo de Thomson P ahora, ¿cierto? Donde ya los extremos del intervalo no son fijos, sino que representa una transformación en el círculo, ¿cierto? Bueno, la pregunta es muy similar a la anterior. Hay formas de contar esto, los árboles, y después hay formas de darle, a final de cuentas aquí lo que yo tengo es simplemente, estoy escogiendo, si yo tengo n hojas, estoy escogiendo uno de entre n, ¿cierto? Una probabilidad homogénea, y quiero saber si cuando yo hago un modelo así de conteo, la dinámica que yo tiendo a ver en la transformación del grupo T en el círculo tiende a tener esta dinámica norte-sur. ¿Okay? Me gustaría contar con n fijo y luego hacer tender n al infinito. ¿Okay? Y probar que en densidad, cuando n tiende al infinito, la mayor cantidad de parejas, o la cantidad de parejas para las cuales uno ve la dinámica norte-sur, tiende a 1, en respecto a la densidad total. ¿Ok? Debe ser un problema de conteo elemental. ¿Ok? Ya, para cerrar voy a hacer una aplicación de algo que voy a tratar de aterrizar un resultado a un contexto que es conocido. Es algo bien bonito. Bueno, el grupo T es un grupo de homeomorfismos, tiene puntos de quiebre, pero yo también me puedo interesar en qué es lo que pasa cuando el grupo es un grupo de difeomorfismos, por ejemplo, difeomorfismo de clase C1. Y aquí uno puede definir un exponente de Lyapunov, que simplemente es exactamente lo mismo que pasa en el caso de PSL2R. El exponente de Lyapunov, si gamma tiene una distribución P, entonces Lyapunov respecto a esa distribución va a ser simplemente la integral sobre gamma del logaritmo de la deriva. ¿Okay? Donde nu es la medida estacionaria asociada a la distribución P. ¿Okay? Es un exponente de Lyapunov. ¿Okay? Teorema que no es banal, y nuevamente lo habíamos demostrado con Deroan y Clebsin, pero en realidad uno lo puede buscar en un lenguaje más probabilístico de Deriva-Baxendale, es que si yo estoy en estos, yo no estoy en estos casos abeliano con órbita finita, es decir, si estoy en el caso donde hay una dinámica interesante, el exponente de Lyapunov es negativo. ¿Okay? Los exponentes de Lyapunov solo son cero cuando yo estoy en dinámicas que son de alguna manera banales, son dinámicas que o tienen órbita finita o son de grupos de rotación. ¿Okay? Desde que yo introduzco una no abelianidad, inmediatamente eso me lo refleja los exponentes de Lyapunov. ¿Okay? Y para cerrar voy a hablar de dos aplicaciones rápidamente, sin decir exactamente cómo se hacen, pero queda más o menos claro en el contexto que esta es la buena herramienta para aplicar. Este ha sido un teorema que no estaba demostrado antes.
es que si yo tengo un grupo de isomorfismos del círculo, que tiene una dinámica rica, es decir, estoy olvidándome de una órbita finita y estoy olvidándome del caso abeliano, entonces existen elementos en gamma con finitos puntos fijos, todos hiperbólicos. ¿Ok? Es decir, que existen elementos donde yo veo esa dinámica de tipo norte-sur, a lo mejor con un número finito de puntos repulsores y puntos atractores, y además la derivada en esos puntos es distinto de uno. Es lo que uno siempre quiere obtener en ciertos contextos. Y lo interesante es que este es un resultado que habla de grupos y habla de puntos fijos de elementos, y la demostración es probabilística. La demostración es, yo tomo el grupo, le pongo una medida de probabilidad, una distribución, saco la medida estacionaria, yo sé por este resultado de Axendale que el exponente de Lyapunov es negativo, y eso quiere decir que las medidas deben tener exponencialmente el comportamiento dado por el exponente de Lyapunov. Por lo tanto, el multiplicador en el punto fijo tiene que ser distinto de 1, porque su producto enésimo tiene que acompañar al exponente de Lyapunov. ¿Okay? Entonces, ese es el tipo de cosas para las cuales en teoría de grupos dinámicos los métodos probabilísticos son muy útiles. ¿Okay? Nosotros tenemos un enunciado que no tiene ninguna referencia de probabilidad por ninguna parte, pero la demostración se hace vía probabilidad. Voy a terminar con un ejemplo que a mí me encanta y que es conocido, para que veamos este tipo de cosas. Este tiene que ver con una función clásica. La función de Minkowski, se llama la función de marca de Minkowski. Es mi ejemplo favorito en teoría de medidas. Yo tomo la descomposición del intervalo en la descomposición diádica y por otro lado tomo la descomposición de Farey. No sé si están acostumbrados a la descomposición Farey. La descomposición de Farey es muy sencilla. Yo comienzo con... es la forma más fácil y bonita de enumerar los racionales. Yo empiezo con 0, 1, 1, 1, y después en medio yo sumo numerador y denominador. Yo hago la mala suma, ¿cierto? La suma que si la hiciera en clase me dirían, ¿ok? Sumé numeradores y denominadores. Y después vuelvo a sumar numeradores y denominadores. 1/3, el 1/2 se baja, sería 2/3 y el 1/1, ¿ok? Y voy considerando los intervalos correspondientes. Entonces, aquí yo estoy en la parte diádica, la parte aburrida, 0, 1/2, 1/2, 1, 0, 1/4, 1/4, 1/2, 1/2, 3/4, 3/4, 1, etc. Y en el lado derecho voy a considerar el caso Farey. Entonces esto va a ser 0, 1, 0, 1/2, 1/2, 1, porque aquí yo tengo el 1/2, pero después va a ser 0, 1/3, 1/3, 1/2, 1/2, 2/3, 1, 1. ¿Ok? Entonces este punto, por ejemplo, corresponde al intervalo 0, 1/3, 1/2, ¿cierto? 1/3, 1/2. Ok. Y ahora considero el siguiente homeomorfismo. Yo considero el homeomorfismo que me manda... bueno, en realidad es el homeomorfismo que me manda el intervalo... un poquito... El homeomorfismo que manda el 0 en el 0, el 1 en el 1, el 1/2 en el 1/2, pero me manda el 1/4 en el 1/3 y el 3/4 en el 2/3, ¿cierto? Me transforma los números que salen en la sucesión diádica en los números que salen en la sucesión de Farey. ¿Está claro? Es una transformación que yo la voy definiendo punto a punto y que si yo hago el paso al límite me da un homeomorfismo del intervalo, ¿cierto? Esa función se llama la función de Minkowski, teorema. Es el ejemplo más bonito que yo conozco de una función que es singular. ¿Okay? Esta función la vamos a llamar M, es singular.
Es un homeomorfismo que me manda conjunto media total en conjunto media nula. ¿Ok? Entonces la hice en la buena dirección, porque en otra dirección se le llama función de... En fin, pero es una función singular. Tiene otro nombre. Y una manera de ver que es una función singular es justamente usando estas herramientas de probabilidad. Ahora, probar que es singular a la mano es un poquito complicado. Se puede probar a la mano, por ejemplo, que es diferenciable, que la derivada tiene un mal comportamiento. Uno puede ir y detectar explícitamente dónde es diferenciable, etc. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta función es singular? Es porque si yo la miro por un lado, yo estoy viendo el proceso en la sucesión de Faraday, y por el otro lado yo estoy viendo el proceso en los intervalos diádicos. Si yo hago los procesos en los intervalos diádicos, yo estoy esencialmente multiplicando por 2, y ahí necesariamente el exponente del Lyapunov va a ser positivo. Si yo hago el proceso en la sucesión de Faraday, como yo hice esta derivada 1, ¿ok? Y esto es algo archiconocido en dinámica, cuando yo pongo una transformación de grado 2 y le pongo un punto fijo parabólico ahí, el exponente del Lyapunov asociado a ese sistema es 0. ¿Ok? Los puntos cuando caen acá pasan mucho tiempo acá antes de salir. Entonces aquí yo tengo un proceso que tiene exponente Lyapunov positivo o negativo si yo paso lo inverso. Esto tiene un exponente Lyapunov que es 0, y la transformación que me manda uno en el otro es la transformación de Minkowski. La transformación tiene que ser singular porque manda exponente 0 en exponente que no es 0. ¿Ok? Y ese es un tipo de aplicación bonita de este tipo de ideas. Obviamente esto es súper conocido, pero entender qué es lo que pasa con las camionetas aleatorias tiene relación también con entender qué es lo que pasa con la transformación módulo-cambio de coordenadas. Creo que estoy en la hora, eso es lo que tenía preparado, así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Claro. Exacto. Exacto. Eso. Exacto. Y yo creo que debe ser un ejercicio para quien ha hecho todos los cálculos de estos modelos, debe ser un ejercicio. No creo que sea tan trivial, porque no sé si cuando uno empieza a contar de a pares es tan evidente. Cuando uno condiciona, exactamente, cuando uno condiciona. Pero es justamente ese el cálculo que me gustaría que alguien hiciera. Tomo modelo aleatorio, bueno, hay que, como tú bien dices, tienen que tener el mismo número de hojas, pares, modelo aleatorio de árboles. Eso me da el comportamiento en el grupo F, y en el grupo de Thomson T hay que agregarle este asunto de que hay una permutación involucrada, una medida uniformemente distribuida en 1 hasta el número de hojas, y ver qué es lo que pasa. Debe ser un ejercicio interesante para quien conoce esa fórmula que es la